Buenas tardes, comenzamos la clase de hoy. Bueno, antes de nada, ayer una compañera vuestra me preguntó sobre la solución del ejercicio 9. Bueno, he estado revisando la solución y efectivamente había un gazapón en los dos últimos apartados del ejercicio. Había una diferencia de 3 decibelios que estaba mal calculado. Hay un nuevo documento en Moodle, ya corregido, comprobarlo. Y en cualquier caso, pues si os parece, voy a corregir el ejercicio. Rápidamente, porque tampoco tiene mayor secreto, vamos a resolver el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos decía que considerábamos una sinusoide de frecuencia los 4 últimos dígitos del DNI y un nivel de presión sonora también en función de los dígitos del DNI. Y dice, objeto de una codificación perceptual en la que se tiene en cuenta el modelo psicoacústico mostrado en las diapositivas del tema. Y en base a este modelo conteste las siguientes preguntas. La amplitud de la sinusoide, valor de pico, número de la banda bar donde se encuentra la sinusoide, ancho de banda de la misma, máximo umbral de enmascaramiento en la banda y máximo umbral de enmascaramiento que produce la sinusoide de la banda anterior, que viene a coincidir con el mínimo umbral de enmascaramiento en la propia banda donde se encuentra la sinusoide. Vamos, esto simplemente es inmediato en función de las transparencias que vimos. Vamos a ver. Tenemos pues mi DNI 7654321. Esto viene a ser la sinusoide, 4321 hercios. Y estos otros dos dígitos sirven para calcular el nivel. El nivel LS, según nos dice el enunciado del ejercicio, es menos 3 más 7,6 dividido entre 3. Y si hacemos cálculos, que yo los tengo aquí calculados, es en este caso menos 28,33 decibelios con respecto al fondo de escala. Entonces nos pide en primer lugar el valor de pico de la sinusoide. Bueno, pues entonces pasamos los decibelios. Los decibelios full scale a un valor de amplitud, a un valor, en primer lugar, hay que pasar la escala logarítmica a escala lineal. Entonces, el valor dado es 20 logaritmo del valor RMS, no es un valor de pico, sino el valor RMS de la señal que estoy considerando, sobre su valor máximo, que en este caso el valor máximo, cuando hablamos de full scale, es 1. Es decir, tenemos valores normalizados entre más menos 1 de cualquier muestra. Y de aquí despejamos VRMS es igual a 10 elevado a LS partido por 20. Y esto es igual a 10 elevado a menos 28,33 partido por 20, que en este caso concreto me sale 0,0383. Pero os vuelvo a decir que esto es el valor RMS. El valor de pico, es el valor RMS por raíz de 2. 0,0383 por raíz de 2. Y ahí me sale 0,05418. Vale. Segundo apartado, me preguntan por la banda en la que se encuentra la sinusoide.
Pues nada, pues para eso nos situamos. Estamos hablando de una sinusoide que nos dice, en mi caso concreto, estamos hablando de una sinusoide de 4.321 hercios. Bien, nos vamos a las transparencias del tema. Y 4.200. 4.321 se encuentra dentro de la banda bar número 17. Es la 18, pero vamos, están numeradas con ese índice, empezando en 0 y terminando en 24. Corresponde a la banda 17, de frecuencia central 4.000 y frecuencias extremas, frecuencia mínima 3.700 hercios, frecuencia máxima 4.400. Pues en mi caso, entonces, la banda BARC es la 17. Ancho de banda. Bueno, por no ir nuevamente, si nos vamos a la tabla, veremos que el ancho de banda de esa banda BARC es 700 hercios. Después nos piden el máximo umbral de enmascaramiento que produce la sinusoide en su propia banda. Bueno, este es el número 4, TI máximo, viene a ser el nivel donde se encuentra la sinusoide, la banda I, estamos en la banda I, en la 17, menos una expresión que llamamos O de I, y esa expresión, recordad, vámonos a las transparencias nuevamente. Aquí tenemos la transparencia en cuestión. En función del tipo de señal que tengamos en una banda, la señal puede ser en un extremo totalmente sinusoidal y en el otro extremo totalmente aleatoria. Es decir, estamos calculando una componente alfa que nos dice el carácter tonal de dicha componente. Bueno, está claro que es una sinusoide, entonces alfa es igual a 1 y este intervalo, perdón, a ver si quieres, y este intervalo que es O de I es igual a alfa por 14.5 más I, siendo I el número de la banda BARC, más 5,5 multiplicado por 1 menos alfa. Como alfa es igual a 0, el segundo término no se considera. Entonces solo estamos considerando el primer término de la expresión, que sería 14.5 más la banda en cuestión, que es la 17. ¿De acuerdo? Pues nos vamos. Y ese sería ese punto, el de aquí. El nivel máximo, el umbral máximo de enmascaramiento que tenemos en la banda. Y hemos quedado entonces que el LSI, en mi caso, eran menos 28,33 menos O de I, que es 14,5 más 17. Y esto hace igual a menos 59,83 decibelios full scale. Máximo. ¿Y el mínimo o el máximo de la banda anterior? Pues es ese valor
min es el valor anterior menos 27, que viene a ser menos 86,83 decibelios full scale. ¿Dudas? Claro, no tenía mayor secreto este problema. Este es un caso concreto de un unicasonisoide. En un espectro de una señal de audio, el Tmin que hay que calcular resulta de superponer todos los paraguas de enmascaramiento que están produciendo cada una de las bandas BARC, ¿de acuerdo? Como solo tenemos una sinusoide, no hay más que un paraguas. Pero en una situación real es la superposición de todas y el valor mínimo es el que tenemos superponiendo todos los umbrales de enmascaramiento que se dan, que confluyen en una determinada banda. ¿Dudas? Vamos a ver. Bueno, miraré tu ejercicio. Cuando llegue, este lo corrijo manualmente, con que ya llegaré a tu ejercicio, uno por uno, y veré lo que has hecho. Más dudas. Si está bien planteado, vamos, este no lo daré por bueno. ¿Alguna otra duda? Vale, si ya. Y algunos habéis puesto los dígitos del DNI, me imagino, empezando por el más significativo en vez de por el menos. Pero vamos, ya iré mirando los ejercicios. Más, bueno, pues volvemos a la teoría, donde nos habíamos quedado, si no hay más dudas. Bueno, habíamos visto hasta el día de ayer el codificador o el sistema de codificación, el MPEG-1, Layer 1. Entramos ahora en el Layer 2, MPEG-1, Layer 2. Y es voy a tardar poco en este layer porque es una ampliación del que ya conocemos y entonces hay ciertas modificaciones. ¿Cuál es la idea? ¿En qué subyace en este codificador? Bueno, en una trama hay una información colateral y una información variable que depende de las muestras que estemos codificando. Entonces, si hay una serie de bits que permanecen fijos, esa información colateral consume régimen binario. La idea que subyace, como os digo, es que tengamos cuanta menos información colateral posible para que toda la tasa binaria sean realmente muestras. Muchas veces, en la mayoría estadísticamente hablando, el espectro de la señal o la forma de onda de la señal de audio no varía mucho de una ventana a otra. Es decir, en el Layer 1 teníamos ventanas o frames de 384 muestras. Pero si miráramos con lupa cada una de esas ventanas de forma consecutiva, veríamos que no hay mucha variación cuando nos encontramos 3 ventanas consecutivas. Entonces, la idea es que juntar toda la información, no de una, sino de 3 ventanas, y ahorrarnos bits en la codificación. Por eso, aquí ya os muestro las diferencias. Aquí realmente entran 3 por 384 muestras y tenemos 1152 muestras que van a entrar por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si la señal no varía en exceso en este intervalo de tiempo, que para 48 kHz 384 muestras representaban 8 milisegundos, pero para 1152 son 3 por 8, 24 milisegundos. Si en 24 milisegundos, estamos hablando siempre para 48 kHz de frecuencia de muestreo.
Para 24 milisegundos, si no ha variado mucho la información, en vez de transmitir 3 factores de escala, podemos transmitir únicamente un factor de escala común a todas las muestras de una determinada banda. ¿De acuerdo? Entonces, si entran 1152 muestras por aquí, lo que tenemos a la salida de los filtros, en vez de 12 muestras, van a ser 36. Tenemos 36 muestras de una banda, otra banda, otra banda. 36 por 32 nos dan las 1152. Eso en primer lugar. Entonces, aquí tenemos el triple de muestras. Puede ocurrir, y eso lo vas a ver en el modelo psicoacústico que hace el análisis espectral, y hay que decir que el análisis espectral aquí va a ser más fino. En el Layer 1 era 512 muestras de FFT. Aquí vamos a tener el doble. Entonces, ya la estimación espectral que hagamos de la señal que está entrando va a ser más fina y mejor. Como decía, puede ocurrir que el modelo psicoacústico nos diga que la variación de la señal es muy rápida en 3 frames consecutivos. Y en ese caso, los factores de escala, en vez de tener uno común a las 36 muestras, podemos tener 3 distintos. 3 factores de escala, uno para cada conjunto de 12 muestras. O puedes determinar que es suficiente con 2 factores de escala. Bueno, pues eso es, digamos, la mejora que tiene este sistema de codificación, que permite codificar 1, 2 o 3 factores de escala en función del tipo de la señal, con el único objeto de ahorrarnos bits de codificación y, digamos, ser más eficientes en la tasa binaria. Tener presente, aunque en una transparencia posterior lo veremos, que está escrito, que la reducción de 12 a 1 provoca una calidad transparente en este caso. Y antes, en el Layer 1, la reducción era de 4 a 1. Uy, perdón, 12 a 1. 8 a 1. Ya no sé lo que digo. 8 a 1. Justamente el doble. Entonces, con esta técnica podemos reducir al doble, a 8 veces 1, la tasa binaria sin perder calidad. Y fijaos, otro detalle que se modifica aquí en el Layer 2. La precisión en el Layer 1 iba de 2 a 15 bits por muestra, es decir, la recuantificación que aplicamos aquí iba en el Layer 1 de 2 a 15 y aquí ganamos un bit más de precisión. Puede ir hasta 16, de 2 a 16 bits. Es decir, que en teoría, bueno, y sin teoría, este sistema da más calidad que el Layer 1 con menor tasa binaria. Todo lo demás, el funcionamiento es similar al Layer 1. Vamos a ver, como digo, las diferencias. Bueno, los filtros son los mismos, 32 filtros que con una determinada frecuencia de muestreo, por ejemplo 48 kHz, pues tenemos ancho de banda de 750 Hz. Las ventanas de análisis, ya os he dicho, son 3 veces la ventana del Layer 1, 1152. Después del filtrado aparece una etapa de diezmado para quedarnos con las 36 muestras. Y las FFT son de 1024, como decía. Factores de escala, igual que antes, codificados con 6 bits, pero pueden ser 1, 2 o 3 en función de la propia dinámica de la señal. El ajuste binario y todo eso pues es idéntico que en el Layer 1. Cuando tengamos una relación señal-ruido, se intenta que la relación señal-ruido por banda sea mayor a la relación señal-enmascaramiento para tener calidad transparente. Pero en definitiva esto dependerá de la tasa binaria seleccionada. Por supuesto, las bandas con un SMR negativo no se van a codificar porque indicarán que el nivel está por debajo de los umbrales de enmascaramiento. Vale, y lo que os decía ya, y el retardo se ha incrementado con respecto al Layer 1. En el Layer 1 teníamos 8 y 11, 19 milisegundos y aquí tenemos 35 porque son 24 milisegundos, que es lo que
necesitamos para formar una trama más los 11 milisegundos del retardo que nos introducen los filtros paso banda tanto del codificador como del decodificador. Entonces tenemos los 35 milisegundos que aparecen aquí de retardo. Filtrado, FIR, tanto en la etapa de codificación como decodificación. Vamos a ver las diferencias, estas diferencias, cómo se manifiestan en la estructura de datos, en la trama. Bueno, todo es similar, pero aparece un campo nuevo. Este campo nos va a indicar si aquí vamos a tener 1, 2 o 3 factores de escala por banda. Luego lo veremos. Hay otra diferencia. En el Layer 1 utilizábamos 4 códigos de 4 bits para indicar la asignación binaria, ¿de acuerdo? Si un código era de 4 ceros, de valor 0, significaba que no se asignaban bits a una banda correspondiente. Es decir, el nivel en banda era por debajo del umbral de enmascaramiento y esa banda tenía 0 bits de asignación. ¿De acuerdo? Pero estadísticamente, en una señal de audio, en frecuencia, no vamos a tener siempre los mismos requisitos o la misma demanda de bits. La mayor precisión la vamos a obtener en audio siempre en las bandas bajas. Entonces, con un código de 4 bits tenemos la máxima resolución posible de asignación. Es decir, las muestras se pueden recuantificar entre 2 y hasta 16 bits. Pero en frecuencias medias, realmente, el nivel de la señal, estadísticamente hablando, siempre es menor que en frecuencias bajas y bajas medias. Entonces, vamos a utilizar códigos no de 4 bits, sino códigos de 3 bits. Con códigos de 3 bits tenemos 2 elevado a 3, 8 valores distintos de asignación binaria. Entonces, ¿cuáles se utilizan? Pues se van a utilizar asignaciones binarias de 2, 3, 4, 5 y 16 bits. No hay alternativa aquí. Cuando se requiera mucha resolución en las muestras, se le asigna un código que significa que se le asignan 16 bits a las muestras recuantificadas. Pero lo normal es que nos movamos en una asignación entre 2 y 5 bits por muestra. E incluso en frecuencias altas, normalmente, vamos a tener, digamos, en frecuencias altas, en las frecuencias muy altas, a partir de 10 kHz, pues aunque en audio podemos tener niveles en cualquier banda, estadísticamente hablando, pero estadísticamente siempre van a ser de valores más pequeños que en frecuencias bajas y medias. Y es necesario únicamente un código de 2 bits, es decir, 4 valores distintos de asignación binaria, que van a ser 2, 3 bits y siempre el máximo. Nos reservamos siempre la posibilidad de codificar con 16 bits una determinada banda porque lo necesite. A diferencia de lo que ocurría en el Layer 1. En el Layer 1 todas las bandas tenían códigos de 4 bits y la asignación siempre iba desde 2 a 15 bits. Aquí no. Aquí 2 a 16 solo en las bajas, en las medias de 2 a 5 bits y 16 y en las altas de 2 a 3 bits y 16. ¿Dudas? Más diferencias. Como os digo, los factores de escala siguen siendo de 6 bits. Irán aquí, en la parte, irán aquí 1, 2 o 3 factores de escala por banda. Y las muestras, ahora veremos cómo se codifican, volveremos a tener gránulos de 12 muestras agrupadas por orden, es decir, las 12 primeras muestras de cada banda forman el primer gránulo, las 12 segundas muestras de cada banda forman el segundo gránulo, así sucesivamente. Eso en el Layer 1. Bueno, pues aquí tendremos las primeras muestras de cada intervalo de 12 muestras, es decir, sería la muestra 1, la muestra 13
y la muestra 25 formarían el primer gránulo. La muestra 2, la muestra 14 y la muestra 26 el segundo gránulo, así sucesivamente. ¿Por qué los agrupamos así? Porque cuando decodifiquemos, digamos, nos interesa perder el menor tiempo posible en reordenar los datos y es mucho más fácil para un decodificador trabajar de esta forma. Simplemente es un detalle de programación. Todo lo demás es igual, pero vamos a ver el detalle que os decía. Existe un nuevo campo, de 2 bits, que en función de su valor, por ejemplo, cuando está a 0,0, significa que se envían los 3 factores de escala. El modelo psicoacústico habrá interpretado que la señal varía en exceso, mucho, en ese intervalo de 1152 muestras, y no podemos codificar con un único factor de escala. Y es decir, codificamos con 3 factores de escala. En este otro, con 0,1, varía, pero no tanto, y le asigna 2 factores de escala. El primero de ellos sirve para las 24 primeras muestras y el último factor, el segundo factor de escala, sirve para las últimas 12. Aquí cuando es 1,0, con un único factor de escala, sirve para las 36 muestras. Y con 1,1, el primer factor de escala para las primeras 12 y el segundo para las últimas 24. Esa es la codificación que tiene este layer. Y lo vemos aquí. 2 bits para cada banda para indicarnos esta información de cuántos factores de escala van a ir luego aquí. Si estamos trabajando con señales estéreos, bueno, pues hay que decirlo por cada canal, izquierdo y derecho. Entonces, lo que antes era un único canal, pues serán 2. En vez de 2 bits, serán 4. 2 para el canal izquierdo, 2 para el canal derecho. La información se duplica. Y aquí tenemos los factores de escala. Pueden ser 1, 2 o 3 en función del campo que hemos visto anteriormente. Y por cada banda codificada hay que enviar esos factores de escala. Aquí tendríamos los 3 factores de escala, caso de que fueran 3, de la primera banda codificada, de la segunda banda codificada, de la última banda codificada. ¿De acuerdo? Si es estéreo, lo que aquí eran 3, realmente serán 6. Para el canal izquierdo, 3, y para el canal derecho, otros 3, máximo. ¿Dudas? Bueno, sigamos. Si no tenéis dudas, vamos siguiendo. Y las muestras. Bueno, vamos a ver primero las que no son join. Las muestras. Como os digo, seguimos teniendo 12 gránulos. 12 gránulos. Hace referencia a... Esto viene el nombre de gránulo por el layer 1. Había 12 muestras. Entonces, agrupando las primeras muestras en el mismo orden, pues se le llama en la normativa gránulo. Pero, como os decía, los gránulos van a estar formados por... ¿Dónde está? Se me ha ido esto. Perdón, que me estoy volviendo yo loco. Por ejemplo, imaginad que en la primera banda codificada se le ha asignado 7 bits. 7 bits. Entonces, si tenemos 7 bits, significará que tenemos 3 muestras, serían la muestra número 1, número 13 y número 25, 7 bits, 7 bits, 7 bits. Aquí tendríamos, si la asignación binaria para la primera banda codificada ha sido 7 bits, tendríamos 21 bits. ¿Y qué 21 bits?
de la muestra 1, de la muestra 13 y de la muestra 25, que corresponden a las primeras muestras de grupos de 12. ¿De acuerdo? Es una organización un poco enrevesada, pero es así. ¿De acuerdo? Desde la primera banda hasta la última. Y esto multiplicado por 12, porque tenemos 12 muestras, 12 gránulos. Si el formato de codificación es estéreo, pues lo que decimos, esto se multiplica por 2, canal izquierdo y canal derecho. Y en el caso del join estéreo, la diferencia con la anterior es que a partir de una determinada banda, esta, generalmente en torno a los 3 kHz, pero dependerá de la tasa binaria de la frecuencia de muestreo, aquí puede ser de la banda 4, 8, 12, 16, por eso digo que no es fija, depende de algunos parámetros ajenos. Como os digo, las muestras que se codifican es la suma de ellas, de los canales izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho. Aquí van por separado, las muestras van por separado, pero a partir de una determinada banda, esta muestra se suma con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Es decir, que perdemos la información de las muestras, la información diferencial de las muestras a partir de una determinada banda. Solo llevamos la información suma. Supuestamente nuestro oído, a partir de esas frecuencias, no va a discriminar esa información. ¿Dudas? Bien, pues con esto y un bizcocho hemos terminado. Hemos terminado el layer 2. Y nos metemos con el layer 3, que si nos quejábamos del layer 2 de complejidad, entre comillas, pues agarraos que vienen curvas. El layer 3, digamos, es bastante más complejo de las codificaciones que hemos visto hasta ahora. Está basado en una codificación híbrida, ¿de acuerdo? Incorpora los 32 filtros que hemos visto anteriormente, pero además, a la salida de los filtros, vamos a tener una transformada del coseno. Como os dice ahí, en este layer es lo que vulgarmente llamamos un MP3, un fichero MP3, una codificación de audio MP3. Permite, a diferencia de los anteriores, reproducir audio sin necesidad de tener la cabecera. Ya veremos por qué os digo esto. Es decir, que podemos posibilidad de transmitir en streaming sin tener la cabecera de información de la trama. Y aquí el retardo aumenta. Aumenta porque realmente, bueno, luego lo vamos a ver. Porque aunque os digan bueno, luego lo comento, luego vuelvo aquí y os doy la explicación de por qué aumenta a 59 milisegundos. La reducción binaria con calidad transparente es de 12 a 1. El layer 2 era de 8 a 1 y el layer 1 de 4 a 1. Es decir, que estamos con tasas de reducción de en torno al 92% aproximadamente. Aquí tenemos el diagrama de bloques. Bueno, lo que hacemos, vamos a ver, las señales que entran, en teoría, son igual que antes, 3 por 384 muestras. Que nos da igual, nos da un total de 1152. Pero lo que entra no entra así, tal cual. Vamos a ver.
Las muestras que van entrando de 1152 no son independientes entre sí, sino que se van solapando al 50%. Siempre hay un solape del 50%. Las primeras muestras que entran son las últimas que ya habían entrado. Bien, ¿de acuerdo? Y así solapadas una ventana. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, entonces, vamos a ver, luego volvemos aquí. Si entra 1152 la primera ventana, vamos a tener en cada filtro, igual que antes, vamos a tener aquí 36 muestras, igual que en el layer 2. Pero de esas 36 muestras se le aplica una transformada del coseno, que nos da una transformada, si tiene 36 muestras en tiempo, produce 36 muestras en frecuencia. Pero de esas 36 muestras, 18 son del espectro positivo, 18 son del espectro negativo, solo nos quedamos con la mitad. Entonces, realmente vamos a tener 18 muestras por banda espectrales, que 18 por 32, 18 por 32 nos da 576 muestras espectrales. Es decir, que por aquí entran 1152 y aquí tenemos 576, la mitad. Entonces, para tener el mismo número de muestras que entran que salen, digamos, me refiero aquí, como muestras a codificar, fijaos que son muestras en el tiempo, pero aquí son muestras en frecuencia, lo que hacemos es, en la siguiente ventana, solo metemos una ventana que está solapada con la anterior. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente solo están entrando muestras nuevas, solo están entrando, ay, perdón, vaya. ...576 en cada... 576, 576, 576. Solo entran muestras nuevas las 576 últimas. Por eso, realmente, en el codificador entran dos ventanas de 1152 muestras, pero al estar solapadas entre sí esas ventanas, realmente son solo 576 nuevas. Vale, pues el codificador va a esperar a dos ventanas de este tipo, de 1152, dos ventanas, para tener aquí dos gránulos. Cada gránulo es de 576 muestras espectrales. Es decir, tenemos un gránulo... Perdón. Qué pelmazo. Perdón. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a tener dos gránulos. Cada gránulo viene a ser el conjunto de las 576 muestras espectrales. ¿Vale? Y entonces la idea es ahora, sobre cada gránulo, sobre cada 576 muestras espectrales, hacer una codificación. ¿Y qué va a ser esa codificación? Bueno, pues un modelo psicoacústico, como siempre, va a hacer un análisis espectral de las muestras que acaban de entrar. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver.
Es decir, el modelo psicoacústico sobre las últimas 576 muestras va a hacer una FPT de 1024, lo cual indica que va a recoger también muestras antes y posteriores de 224 para tener una mejor estimación espectral. Entonces, la longitud de la FFT supera a las muestras que entran nuevas, 576. 224 más 576 más 224 muestras en tiempo hacen un total de 1024 muestras. El total hace de 1024. Con 1024 muestras en tiempo calcula la FFT y tiene la transformada de Fourier que le va a servir al modelo psicoacústico. ¿De acuerdo? Bien, el modelo psicoacústico nos dirá cuáles son los umbrales de enmascaramiento que vamos a tener. En definitiva, lo que llamamos la relación señal-enmascaramiento. Pero, fijaos, la gran ventaja que tenemos con una codificación híbrida es que las muestras espectrales que tenemos por aquí, las muestras espectrales, se van a agrupar no en bandas iguales como hacíamos en el layer 1 y layer 2 de 750 Hz, se van a agrupar por bandas no parecidas a las BAR, pero muy aproximadas, es decir, bandas porcentuales o perceptuales, mejor dicho, muy parecidas a las bandas críticas de nuestro oído. Y sobre el conjunto de muestras espectrales aplicamos la codificación, un determinado factor de escala y una determinada codificación, una estrategia que es la que tenemos aquí. Si estáis haciendo el ejercicio de esta semana, veréis que hay un escalado, en el layer 1 que os comentaba, hay un escalado, sobre el escalado lo dividimos por el escalón de cuantificación y nos da un numerito en decimal, eso representará el número de bits de la muestra nuevamente codificada. Bueno, pues aquí va a ser similar. Los factores de escala que se determinen escalarán las muestras espectrales, las dividiremos por un escalón de cuantificación, se tendrá un numerito que representará un código binario, ¿de acuerdo? Pero añadido de eso, la cuantificación que hagamos va a ser no uniforme. Esta es la gran ventaja para ahorrar más bits. La cuantificación que hagamos será no uniforme para, digamos, reducir aún más. Y una vez hecha toda esa, lo veremos luego más adelante, toda esa nueva cuantificación se comparará si el ruido que estamos cometiendo es tolerable por el modelo psicoacústico. Si no es tolerable, pues se modificarán los factores de escala, se modificará, digamos, el escalón de cuantificación para siempre, como lo que intentamos hacer siempre, perdón. Que la relación señal-enmascaramiento, señal-ruido, sea mayor a la relación señal-enmascaramiento. Por si fuera poco, las muestras codificadas pasan por un codificador de entropía Huthman, es decir, como si fuera hacer el zip de un fichero de datos. Es decir, para eliminar cualquier redundancia binaria de las muestras así codificadas, utilizamos tablas Huthman que van a codificar las muestras por cuartetos, por parejas, como vamos a ver más adelante. Calcularemos la tasa binaria que nos está produciendo y decidiremos, el modelo decidirá si se cumple esta condición. Toda esta complejidad del sistema de codificación va a hacer que generalmente nos sobre bits trama a trama. Es decir, imaginaos que tenemos una señal estéreo y hayamos fijado una tasa binaria de 96 kilobits. ¿De acuerdo? Y entonces vamos cogiendo la información, las muestras que entran al codificador, calculamos su tasa binaria para cumplir esta condición y resulta que la tasa que hemos calculado es inferior a la que prefijada, es decir, que
tenemos bits de sobra para la trama. Bueno, pues esos bits no se van a desaprovechar. De hecho, vamos a tener como una mochila, una hucha, para guardar bits que se puedan utilizar en tramas posteriores. Es decir, si nos han sobrado bits, no vamos a reasignar las muestras con nuevos bits innecesarios, sino que esos bits que nos sobran se van a poder utilizar en tramas siguientes cuando haya un exceso de codificación. Por eso la calidad del MP3 es tan buena, porque siempre mantenemos esta relación señal-ruido mayor que relación señal-enmascaramiento, independiente de que no cumplamos una determinada trama rellenando todos los bits de la misma. Es decir, hay una estrategia de ir guardando bits para cuando necesitamos más información. ¿Dónde sucede esto? ¿Os acordáis en la primera clase, creo que lo vimos, de los errores preecos? Es decir, si yo tengo una señal que es un golpe de batería, como una delta, este tipo de señal requiere mucha información, porque la transformada de Fourier de una delta, de una señal impulsiva, tiene muchas bandas a codificar y la tasa binaria fijada puede ser que sea insuficiente. Bueno, pues cuando ocurren señales de este tipo, todos los bits que hayamos ido ahorrando los colocamos aquí para intentar minimizar al máximo dicho error. Y de hecho no se va a percibir el error de preeco que tengamos en una estructura con la codificación MP3. ¿Dudas? Bueno, antes de terminar la clase, aunque lo vamos a ir viendo los siguientes días, bueno, los siguientes días solo nos quedan 2 días. Bueno, en 2 días. Imaginaos que en esta, vamos a ver, imaginaos que en esta ventana se produce una delta. Es decir, por aquí hay en la señal de audio una delta. Para codificar bien, la estrategia que hacíamos para solventar los preecos es hacer ventanas más cortas. Bueno, pues cuando eso sucede, este tipo de ventana se me va a transformar a un tipo ventana corta. En vez de tener una ventana larga de como las que tengo aquí, voy a tener 3 ventanas cortas. Y cada una de estas 3 ventanas cortas me van a producir 192 muestras espectrales, que 192 por 3 hacen un total de 576 muestras espectrales. Es decir, que en ocasiones donde se requiera mucha cantidad de codificación, muchos bits, la ventana larga se me transforma en ventana corta, en 3 ventanas cortas. Y el gránulo no serán 576 muestras espectrales de toda la ventana, sino serán realmente 3 subgránulos, si se puede llamar así, de 192 muestras espectrales de la señal. Pero son tres independientes, las componentes espectrales. Y cuando la señal desaparezca, volvemos a ventana larga. Entonces, va a haber siempre una conmutación entre ventana larga y ventana corta para codificar bien la información de audio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí aparecen 576 muestras espectrales, eso es cierto, pero hay que diferenciar que estas 576 muestras espectrales pueden ser en algunos casos 3 por 192 muestras espectrales, en el caso de que sean ventana corta. Con la ventana corta minimizamos el error de preeco. ¿Dudas? Bueno, pues lo dejamos aquí. Los 2 días siguientes ya
veremos con de todo detalle el Layer 3. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, pues nada. Buen fin de. Nos vemos el martes.